La pregunta de Carmen era qué características hay cuando hablamos de paleosuelos o de dunas fósiles, que nosotros nunca decimos dunas fósiles, siempre hablamos de eolianitas. Eolo es el dios del viento. Entonces, de Eolo, nosotros cuando tenemos un depósito de arenas eólicas le decimos eolianitas, y en inglés es igual, es eolanite, ¿vale? Pero también tenemos paleosuelos, es lo que vemos en todos los cortes aquí en la zona del Jable de Lanzarote, donde podemos cortar y ver las diferentes capas, siempre vamos a tener eolianitas y paleosuelos. Eolianitas, paleosuelos. Eolianitas de color crema, color beige, que es lo típico de la arena bioclástica. Pero cuando hablamos de suelos, fíjate que siempre tiran a colores marrones, colores rojizos, son también capas así, con muchas ootecas, gasterópodos terrestres, y tiene siempre esos colores rojizos. Cuando uno hace granulometrías de las eolianitas, 100% tamaño arena, de entre 2 milímetros y 64 micras. Es decir, que el viento es capaz de mover las arenas y además me las selecciona, me las clasifica y me da o mantos eólicos sin estratificaciones cruzadas. Si tenemos ya dunas, tendremos barlovento o sotavento, de tal manera que tenemos laminaciones inclinadas de bajo ángulo o de gran ángulo, pero lo importante es el tamaño de grano. Siempre el tamaño de grano de las eolianitas o de las capitas claras que tenéis aquí en el Jable, granos de 2 milímetros hasta 64. Lo que yo os decía, en toda esta zona que tenéis de Jable en movimiento ahora, es grano fino a grano medio, es decir, 0,5 milímetros, fíjate que es la mitad de 1 milímetro, a 0,2 y un poquito menos. Eso serían las eolianitas. ¿Comprendido, Carmen? Ahora pasamos a los paleosuelos. Me está indicando ya un cambio climático. Claro, si estamos formando eolianitas es porque ha bajado el nivel del mar. Todos los sedimentos que estaban ahí, como yo digo, si baja el nivel del mar 130 metros, va a dejar un montón de sedimentos marinos que van a estar sueltos y que el viento lo puede llevar. Eso es lo que forma las eolianitas. Es decir, cuando hay glaciación en toda la Tierra, baja el nivel del mar y se forman eolianitas, en este caso en Lanzarote, pero igual en Fuerteventura, en Gran Canaria, en todos los lados, ¿no? Y predominan las arenas. Y junto con las arenas, pues claro, va a haber también caracoles, va a haber también plantitas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa aquí cuando vemos los cortes? Que además es muy común encontrar lo que son los paleosuelos. Los paleosuelos son lo contrario. El mar que estaba ahí abajo se deshace en el hielo de los polos, aquí va subiendo el nivel del mar y entonces sube hasta las condiciones que tú quieras, +5, +-1, o se queda a la profundidad que sea, a la altura que sea, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno analiza la granulometría, no predominan las arenas, pero son arenas limosas o arenas arcillosas, de tal manera que un 20 o un 30% son materiales muy finos. Significa que el viento era muy escaso y además teníamos mucha influencia de lo que sería el polvo sahariano. Cuando viene el polvo sahariano, que sale de allí de Mali, no sale del Sáhara, sale de Mali, de Mauritania, de la zona del centro de África, son grandes lagos desecados. Esos grandes lagos desecados, cuando el viento los coge allí en el centro de África, en Mali, lo que viene aquí son partículas no de arcillas, que son 4 micras, sino a lo mejor 30 micras, 40 micras. Nosotros, como estamos aquí muy cerca de África, nos puede llegar a tamaño de arena fina o muy fina, que son 60 micras, 70 micras las partículas. Pues bien, los paleosuelos resulta que tienen partículas finas que posiblemente el aporte original son de todo el polvo sahariano que nos estaba viniendo de Mali o del centro de África, lo que es todo el Sahel actual, que en épocas pasadas sería igual, y nos llegan las partículas finas que se mezclan con la arena y nos da ese material, que es de color diferente, porque son arenas y arcillas. Además, como estamos en una época que ya ha subido el nivel del mar, hay más precipitaciones, llueve más, luego hay más vegetación. Luego se pueden formar perfectamente, no bosquetes, porque aquí no hay bosquetes, sino pues vegetales que sean de medio porte, no sé, ahora hay aulagas, ahora hay balancones, pero entonces no sería eso. Y entonces más vegetación, si hay más vegetación significa que llueve más caracolitos, y suelen ser siempre estar llenas también los paleosuelos de material arcilloso, más las
las zootecas, que puede ser que sean, como dice él, o de avispas o de pequeños escarabajos, no se ponen de acuerdo todavía los científicos, aunque varía. Después están todos los caracoles, lo que serían gasterópodos terrestres, ¿no? Y luego algunas raíces de la vegetación que teníamos encima. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros en todo el Hubble de Lanzarote? Capas de eolanitas, lo que me está indicando son periodos glaciares en Europa, o depende de qué latitud estemos, pero bueno, frío en general en la Tierra, y cuando tenemos paleosuelos es época interglaciar, época de calentamiento. Y claro, ¿por qué es interesante el Hubble? Tenemos un registro climatológico, en este caso aquí en Lanzarote, de los últimos 135.000 años. Porque el último periodo interglaciar es 135.000, pero cuidado, porque a los 200.000 hay otra glaciación, con descenso del nivel del mar a los 200.000 años, hay una glaciación que baja el nivel del mar también ahí 130, 140 metros. Luego, claro, es que son cambios climáticos en la Tierra, que si no fuera por estos depósitos que tenemos aquí en las islas, en general las islas orientales, donde tenemos más sedimentos, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y los islotes, pues, como decía antes Antonio, si perdemos esos registros, no se vuelvan a recuperar jamás. Es decir, la geodiversidad, a diferencia de cuando tú vas a pescar, pescas un día mucho, pero sabes que se va a recuperar, corto la vegetación y sabes que cortas mucho, pero va a quedar siempre semillas. Cuando tienes un depósito geológico, que es justamente patrimonio geológico, es, si tú no lo conservas y dejas meter la maquinaria o haces urbanizaciones o haces carreteras y lo destruyes, eso no se vuelve a recuperar jamás. Es el problema de la geodiversidad. Que mientras está, como decía él, Antonio, está el depósito, tenemos un montón de información. Dejemos a los científicos que interpreten esa información y que saquen publicaciones para que vengan los científicos venideros, ¿no? Pero si lo destruimos, adiós muy buena. Si no hay nada escrito o nada publicado, es una información de la historia geológica del Hubble, o de la historia geológica de Lanzarote, o al final es de la historia geológica de Canarias, o al final es la historia geológica del planeta Tierra. Si nosotros somos de Canarias aquí, son eso, del Mioceno hasta la actualidad, desde los 34 millones de años, 33, hasta la actualidad, pero tenemos que conservar esas páginas del libro de la historia geológica. Si las destruimos, no se vuelve a recuperar jamás. La geodiversidad, ¿eh? Por ahí va tu pregunta, más o menos. Gracias, sí. ¿Alguna pregunta más? De los paleosuelos. Sí. Yo siempre pensé que eran las franjas estas de almagre intercaladas entre las colas lábitas, ¿no? Sí, Significaban que había transcurrido tiempo suficiente como para que la meteorización hubiera transformado el suelo. Sí, eso también es un paleosuelo, es verdad, también tiene razón, es decir, entre colada y colada tenemos depósitos de piroclastos que sea de diferente tamaño, es decir, tenemos una colada, hay depósitos de piroclastos y el piroclasto es negro, la colada de arriba olvídate de momento, no existe, pero existen los piroclastos. Si ese piroclasto, imagínate del tamaño que sea, la pilli, ¿no? Así, esos son 6 centímetros hasta 2 milímetros. Este es el tamaño la pilli. El picón que decimos va de 2 milímetros, a diferencia de la arena, ¿eh? El picón va de 2 milímetros a 64. Entonces tú puedes tener un manto de la pilli encima de la colada. Empieza a llover, se empieza a alterar, hay lluvia, se penetra, empieza a aparecer plantita, las plantitas tienen sus ácidos húmicos, procesos de alteración y entonces, claro, la pilli original se va transformando en minerales nuevos, son lo que se llaman minerales de neoformación. ¿Qué significa? Que el vidrio volcánico empiezan a aparecer ya arcillas, esmectitas, hillitas, etc. El hierro, formándose óxido de hierro e hidróxido de hierro. ¿Por qué siempre los paleosuelos tienen colores rojizos, marrones y demás? Sí, fíjate, los depósitos de eólicos, las eolianitas, son colores beige, porque casi no tienen hierro. Pero en los paleosuelos, como resulta que hay partículas que van a tener hierro, el hierro es súper escandaloso. Fíjate, el catión hierro, cuando tienes una ventana de hierro y se oxida, fíjate cómo se te pone, amarillo, naranja, y dice, coño, está toda oxidada la ventana, ¿no? Pues igual pasa en el suelo, con que tengamos un 5%, fíjate, 95% que no, son silicatos, pero tienes un 5% de hierro, ese hierro se junta con el oxígeno del aire o del agua, con el hidrógeno del agua y del aire. Se empieza a formar óxidos de hierro, hidróxidos de hierro, que para mí como mineralogista sería, se está formando goetita, se está formando hematites,
no hematíes de la sangre, sino hematites, se está formando limonita. Entonces, claro, esos minerales te manchan la roca de rojo. Es como cuando tienes la ventana oxidada. Por eso todos los paleosuelos, como está lloviendo, está alterando el material, nos mancha el paleosuelo siempre de colores de que estamos diciendo. Siempre va hierro 3, que es el hierro oxidado, rojo, naranja, amarillo. Hierro 2, que es el reducido, es decir, Fe2+, el otro es Fe3+, colores grisáceos, verdosos. Cuando yo veo una capa, yo sé si son hierros oxidados, hierro 3, o si son hierro 2. ¿Qué minerales pueden estar formando eso? Entonces, siempre lo que tú decías, claro, como esa capa de piroclastos se ha alterado por las lluvias, por la vegetación que se ha metido, todo el ecosistema que vive alrededor, pues sí, nunca es blanco, ni es, ¿cómo es el picón? Negro, pero como tiene hierro, pasa a colores naranjas, marrones, rojizos. Viene la siguiente colada, me lo cuece. Todas las arcillas que había, esmectitas, hillitas, aquí no suele haber otras arcillas, caulinita y morillonita, aquí no hay. ¿Qué es lo que se hace? Me lo cuece, y es como cuando tú tienes el barro y lo metes en un horno. Tienes el barro, hacer la cazuela y lo meto en un horno. ¿Qué hace? Me lo cueces. Entonces, todo este depósito de piroclastos alterado por la acción del viento, de la vegetación, del agua que se ha metido, de continuamente subida y bajada del agua, al llegar la colada nueva a 1300 grados o 1200 grados, ¡plaf!, me lo cuece, se me forma el almagre. Entonces, el almagre que tú decías, que está entre colada y colada, son antiguos paleosuelos, pero encima cocidos, de tal manera que se me forma ahí como una especie de vasija de barro que cuando llueve se mete por la colada, por las fisuras, y cuando llega al almagro se ha hecho impermeable y ahí tienes los manantiales. ¿Dónde están los manantiales en Canarias? ¿Cuándo salía el agua? ¿Dónde estaban los almagres? Porque eran las arcillas cocidas. Entonces, eso es lo que tenemos, sí, tienes razón, son paleosuelos, pero cocidos. Pero entonces también los otros, estos de que vienen con el polvo sahariano... Pero le falta cocerlos, no le hemos metido temperatura, están tal cual. Sí, son paleosuelos, sí, sí, así es, son paleosuelos, pero siempre de tonos marrones. Y tú fíjate, cuando vas por el Jable, vas viendo la arena móvil, que tiene sus ripples, las ondulaciones, y cuando aparece ese suelo rojizo, un montón de caracoles y de caracoles terrestres. Y ese color arcilloso, si tú lo coges con la mano y lo tocas así entre los dedos, cuando es arena, tú lo notas el granulado. Pero cuando tiene arcilla y limo, ya está que es como si fuera harina. Luego, los paleosuelos, que también preguntaba Carmen, siempre van a ser arenas, pero con una porción de 20 o 30% de limos y de arcillas. ¿Qué es un limo y arcillas? Materiales de tamaño por debajo de 64 micras. Tus ojos y mis ojos no lo van a ver, ¿vale? Porque son 64 micras. Hemos dividido 1 milímetro en 1000 veces. 1 milímetro lo divido en 1000 veces. Ese milímetro, yo solamente voy a coger 63 partes de 1000. Luego, claro, es un tamaño que yo no lo veo, pero mis dedos sí lo notan, ¿vale? Yo toco y mira, aquí no hay granulado, aquí hay arcillas y limos. Luego tenéis aquí una joyita de materiales y depósitos que me están indicando cambios climáticos globales a nivel terrestre. Desde la actualidad, según dicen los alemanes, hasta 700.000 años. Y según nos ha dicho Antonio, aquí está funcionando formación de eolianitas y paleosuelos desde hace 3 y 4 millones de años. Pero yo tengo en Gran Canaria depósito de dunas con unas estratificaciones cruzadas de Libros que corresponden al volcán de Tejeda, con cerca de 12, 11 millones de años. Son miocenas, tengo dunas de 11 millones de años. Luego aquí en Canarias están funcionando los, no alisios, sino vientos que mueven arenas y demás, que yo sepa, en Fuerteventura, bueno, pues dice, pues los hay pliocenos de hace 5 millones de años, miocenos seguro que hay, depósitos miocenos de eolianitas, pero yo en Gran Canaria tengo eolianitas de 11 millones de años, que es una barbaridad, ¿eh? Así que bueno, no estamos descubriendo nada nuevo, pero lo único que os quiero que penséis es que el sistema playa-duna, que es el actual, venga, yo voy a Famara, me baño, veo allí mis dunas y lo que sea, ese es el actual. Pero eso mismo lo tenéis que repetir en el tiempo hace 100.000 años, 1 millón de años, 3 millones de años, 5 millones de años, y encima metiéndole la fauna que estaba diciendo Antonio, que actualmente ya no está, pero que antiguamente había tortugas, tipo avestruz, había serpientes, que yo no me había enterado, yo he aprendido hoy cosas contigo, que yo no sabía que había fósiles de serpientes, que yo no lo sabía, y otros muchos organismos, y los que no habrán quedado. Porque claro, tú siempre te conservas unos cuantos fósiles, pero te quedan muchos que no quedan fosilizados o se ha destruido, ¿no? Al final el yacimiento, ¿no? Más cositas.
Si queréis preguntar a Antonio o a mí. Dime. Si hay uno o dos para allí. ¿Para Antonio o para mí? Para mí, venga. Hablabas del origen de la arena, ¿no? Que viene de la zona intermareal, submareal. Es que tenemos evidencia de, por ejemplo, cómo se piensa en las dunas de Maspalomas, que haya podido haber tsunami, que puede haber traído material en gran sí. cantidad de la isla. En Lanzarote me refiero. Sí, la interpretación que dan para la formación de las dunas de Maspalomas, que posiblemente se ha formado ese depósito tan grande de arena debido al tsunami de Lisboa de 1730, yo es que lo pongo en duda. Yo sé que algunos compañeros míos allí de la facultad, Ignacio Alonso Bilbao, Luis Hernández Calvento, que son de mi grupo y del grupo vecino de los geógrafos, ¿no? Pero yo no lo trago. Es decir, que un episodio, como sabemos, que forman olas, que no son relativamente grandes, puede formar un movimiento tan importante de arena, yo no me lo creo. Yo más bien creo en eso, de que hace 18.000 años el nivel del mar estaba a 130 metros más abajo. Hay una cantidad, hay un banco de arena que se moviliza por el viento, porque cuando se cerró Sudamérica de Centroamérica, lo que es toda América Central, eso no existía, estaba abierto. Pero hace 4 millones de años se cierra Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Y empieza a funcionar la circulación marina que tenemos actualmente. Por lo tanto, la influencia de los alisios, como la conocemos hoy, desde hace 4 millones de años. Entonces, claro, yo lo de Maspalomas, que se ha debido a un tsunami, no sé qué, yo es que no me lo creo. Pero bueno, hay interpretaciones hay para todos, como decía él. Porque, claro, hay gente que interpreta que las avestruces, cómo venían para acá, por puentes intercontinentales o por islotes o lo que sea. Otros que dicen que no puede ser, que tenía que haber sido de otra manera. Pues hay siempre diferencia. Entonces, aquí ha habido tsunamis, aquí en Lanzarote, de hecho ya se han descrito ahora, cantos muy grandes, los investigadores del IGME de allí de Gran Canaria ya han descubierto aquí depósitos de tsunamis aquí asociados al terremoto de allí de Lisboa, pero claro, también me pasa igual. Cuando tú ves unos bloques grandes dices, puede ser un tsunami, pero es que yo tengo conocidos que trabajan en Galicia sobre bloques aquí movidos por grandes temporales, como los que suceden allí en la Costa de la Muerte, y Augusto, que se llama Augusto, el profesor de allí de Santiago de Compostela, cuando hay temporales allí en invierno, allí en Galicia, mueve bloques de hasta de 15 toneladas. Un propio temporal marino, es decir, un temporal marino es capaz de mover bloques de 15 toneladas y los mueve cada año. Cada vez que hay un temporal se mueven esos bloques. El que yo vea bloques aquí en Lanzarote o ahí en La Graciosa que forman como alineamientos y demás, ¿que es un tsunami? Bueno, puede ser, pero también lo pueden dar temporales marinos muy importantes. Tengo por aquí una... Yo he visto temporales en el Mediterráneo. Sí, por aquí. Vamos, yo no soy geólogo, pero yo he tenido la experiencia de ver una tormenta en el Mediterráneo, en Alicante, y dejar unos metros adentro, en la playa, unos metros adentro, rocas que eran más grandes que yo. No más altas, pero desde luego mucho enormes. Rocas que me llegaban por aquí. Y esas rocas, y han metido muchas rocas, varios metros dentro de la playa. Yo me quedaba sorprendido, porque estamos en el Mediterráneo y eran tormentas, ¿vale? Tormentas grandes, está claro, pero no era una catástrofe, ¿vale? Pues... Pensar que un metro cúbico de agua, ¿cuánto pesa un metro cúbico de agua? 1.000 litros, 1.000 kilos, ¿no? ¿Vale? Es decir, que un metro cúbico de agua es una tonelada. Los bloques que están ahí en La Graciosa y demás pueden ser un metro cúbico de roca. Ese metro cúbico estamos hablando ya de 2,6 toneladas. Un metro cúbico de roca. Venga, hay veces que las rocas presentan 2 metros cúbicos, luego estamos hablando de 5 toneladas, es decir, el mar tiene que mover 5 toneladas. Lo que yo estoy hablando de Galicia, de la Costa de la Muerte, que hace un seguimiento, este señor que ha ido haciendo un seguimiento con drones los últimos años, está moviendo bloques que tienen cerca de 18, 15 toneladas. Los temporales. Entonces, lo de los tsunamis, como está medio de moda, está bien, pero pensar que los temporales en el Atlántico, cuando vienen muy fuertes, ¿no? Venga, más preguntas. Ahí estaba. ¿Por aquí había alguna pregunta más o no? A ver. Oh, no, para allá atrás, sí. Para Antonio, para mí. Dime. Después de hablar de cómo se suministra el Hable, ¿qué función tendrían los matos que están en el borde de la carretera, en la entrada de Famara, al borde de Sí.
Sí, eso lo hemos, el grupo de investigación de los geógrafos allí de la Universidad de Las Palmas estudiaron que los balancones que están siempre en la primera línea de costa, que es lo que se llama la duna costera, ¿no? Es que siempre está el intermareal y aparecen unos balancones grandes, ¿no? Que es donde la gente echa la meadita. Cuando tiene ganas de mear se marcha al balancón, ¿no? Entonces, ese es el balancón, ¿no? Los balancones. Y si te das cuenta, siempre asociado a todos los balancones tenemos un depósito de arena importante. Se te forman dunas, ecodunas o dunas en montículo debido a esas plantas. Cuando ya abandonas los balancones que están en la zona intermareal y trasplaya, empiezan a aparecer ya plantas de otro porte. Llámalos aulagas, o yo es que no soy botánico, ¿no? Pero otras plantas, ¿no? Si te das cuenta, cuando aparecen las plantas y hay movimiento de arena, las plantas acumulan arena. Y entonces se te forman acumulaciones en barlovento que chocan ahí, es decir, la arena choca con la planta, acumula allí y se te forme como una especie de surco de erosión y depósito detrás, ¿no? Siempre con la planta, si hay arena móvil, es un lugar donde se almacena arena cuando hay una velocidad importante del viento. Que disminuye el viento o para el viento, sale arena de allí, es decir, que es como una especie de suministrador de arena, ¿no? Es decir, lo que se ha acumulado, luego lo vais soltando poco a poco. ¿Qué es lo que hace? Lo que pasó en el siglo XVIII en esta isla y allá, en el siglo XIX allí en La Graciosa y aquí en Lanzarote, que algún político de turno dijo, no, ¿cómo luchamos contra la arena? Quitando los matos. Bueno, en este caso, quitar los matos para hacer plantaciones agrícolas, zonas de cultivo y demás, ¿no? Al quitar los matos liberas un montón. Entonces, durante 2 o 3 años o 4 años, la cantidad de arena que se movilizó hacía que pueblos enteros quedaran enterrados por la arena, ¿no? Aquí ha pasado en Lanzarote, ¿no? Hoy día, claro, el quitar los matos, los de La Graciosa lo quieren para que, quitando los matos, la arena que está ahí, formando ahí acumulada en ese mato, llámalo una aulaga, llámalo lo que sea, si quito la aulaga, va a haber arena en la Francesa y va a haber arena en el Salao, pero durante 1 año o 2, después luego ya se acabó. ¿Por qué? Porque lo que tendríamos en La Graciosa sería un sustrato rocoso, sin nada de arena. Porque como no está entrando arena en el norte, no está entrando arena en la zona del Ambra, no está entrando arena en el Jablito, no está entrando la arena en el Barranco Conejos, no está entrando arena en ninguno de las calitas que están al norte de Caletas del Sebo. Al no tener bancos de arena, que son las que suministran las playas, pues La Graciosa sería un sustrato de roca dura, sin nada de arena. Y las playas se quedarían sin arena igual en 2, 3 o 4 años, ¿eh? Eso está claro. Si quitáramos los matos aquí, ya pues, a lo mejor algún político de turno dice, vamos a quitar los matos aquí de que están en la zona de Famara. La cantidad de volumen de arena que se va a quedar libre va a ser importantísima, de tal manera que va a ir acumulándose donde puede. Si solo si tenemos la velocidad de viento de por encima de 4, 5 o 6 metros por segundo de velocidad de viento. Entonces hay que tener cuidado, lo mejor es no tocarlo. Las plantas son almacenadores de arena y además suministradores que van, cuando muere ligeramente la planta o se pone malita, sueltan arena para el ecosistema, ¿no? Es decir, que hay que dejarlas donde están. Ellas solas tienen un ciclo. Pero cuando usted hablaba de que las dunas que se formaban a la altura de las laderas habían desaparecido y no llegaba la arena a Recife o Playa Honda, precisamente porque hace 40 años, por ejemplo, allí esos matos no existían. Puede ser ese motivo de que corriese por el corredor. Sí, cada caso había que estudiarlo, ¿no? ¿Vale? Cada caso, es decir, si yo tengo que hacer una actuación de gestión en un territorio, miraría a ver qué potencia de arena o qué volumen de arena hay en esa zona, ¿no? Si yo esa arena la puedo calcular, puedo saber la que se va a liberar si solo quito esos matos, ¿no? Entonces, antes de ejecutar una gestión hay que hacer muy bien el estudio de volumen de arena que se va a movilizar o que quiere retener, ¿no? Lo que está claro que lo que yo contaba aquí de todo el pasillo eólico de Famara a Arrecife, desde hace 600 años ya eso es como actuaba originalmente. Es decir, entraba por Famara, salía por Arrecife. Un campo de dunas barjanas, de estas típicas de Khorasan, las dunas barjanas, habría posiblemente, si en el año 50 había 30 dunas y ahora ya no queda ninguna, fíjate, en cosas de 70 años han desaparecido las dunas barjanas. Entonces, pues hace 700 años posiblemente habría centenares de dunas que alimentarían todo el sistema. Luego, claro, ya, pues según fue, primeramente los aborígenes no creo que hicieran muchos cambios, pero a partir de lo que es la conquista, lo que se llama el pre-europea o europea, pues ahí ya es cuando se ha ido degradando todo, ¿no? Pero no podemos hacer nada, es lo que yo les comentaba. La subida
del mar va a acabar con... Lo malo es que estamos ahí mantenidos. Fíjate, llevamos 10.000 años, que es el Holoceno, que sube a +1 o a -1. Andamos ahí. Es decir, las subidas hay unas pequeñas oscilaciones, pero seguimos en época interglaciar. Es decir, nosotros estamos en época interglaciar. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando como ahora que hay calentamiento, se va a deshacer los hielos de la Antártida y del Ártico por problemas de la acción humana, ¿no?, antrópica, pero las oscilaciones van a ser siempre +1, -1. Pero bueno, no sabemos. Es decir, aquí estamos todos metiéndonos en un mundo que no sabemos lo que va a pasar, ¿vale? Pero bueno, que ese medio metro o 1 metro hacia arriba y hacia abajo son oscilaciones dentro de la normalidad en el Holoceno. Para él o para Antonio. Sí, para Antonio. La pardela del Hubble en Lanzarote, ¿se encontró solo en esa localidad porque no se encontró en otras localidades o porque no se buscó en otras localidades? La pardela del Hubble está en todas partes. Es decir, se describió la que se había encontrado en un Hueso del Caballo o Barranco de la Barca. Esa es la localidad tipo y es la más rica, realmente es la más rica, pero fue una pura casualidad, porque fue una turista británica, no sé qué Hole, el apellido Hole, y por eso se llamó Puffinus oleae, es el Puffinus de Hole, ¿no? Entonces, ella era una turista, estaba en el Hotel Los Gorriones, alojada, y entonces caminaba, posiblemente entre ellos decían, ve allí que se hacen unos grafitis muy buenos, y probablemente hay por ahí algún grafiti que hizo ella. Estoy diciendo una tontería, pero es decir, que era una turista, cogió material y se lo llevó al Museo Británico. Y allí se lo dio a un ornitólogo y este ornitólogo describió la especie bien descrita y dató un hueso, ¿vale? Entonces, y en base a ese hueso que se dató de 32.000 años, ojo, una fecha muy antigua para el carbono 14, muy antigua. Cuando nos acercamos, en cualquier datación, cuando nos acercamos a un límite, las dataciones son menos fiables. ¿Por qué? Pues porque nos estamos acercando al límite del carbono, en este caso del carbono, podría ser otro, del carbono. Entonces, a partir de ahí, cuando se encuentra Puffinus oleae en cualquier lugar, estamos hablando de Pleistoceno superior. Ojo, esa pardela aparece en yacimientos humanos. Aparece en yacimientos humanos en Fuerteventura y en Lanzarote. Cuidado, ¿eh? Entonces, las dataciones, es que es una datación. Hay que seguir estudiando y gastándose dinero en datar. Yo tengo dos preguntas, una para ti, Antonio. De las excavaciones que se han realizado, del conglomerado de avifauna que hay actualmente, de la avifauna que existe actualmente en el Hubble, las aves estepares y demás, ¿se ha datado más o menos cómo ha ido evolucionando el ecosistema? ¿Se sabe más o menos la antigüedad con la que llevan, por ejemplo, la Lautardo Guara? No. ¿No se ha encontrado ningún yacimiento? No, porque, por ejemplo, de la Uvara se encontró en un yacimiento, que yo recuerde, ha sido solamente en un yacimiento, la Uvara, que creo, si no me equivoco, es en el Barranco de la Barca, aunque no estoy completamente seguro. Entonces, no hay manera de... Y se encontró un solo resto. No hay manera de hacer un seguimiento ni nada, es un punto, ya está, es un punto. Y de otras... Vamos a ver, los yacimientos en Lanzarote y Fuerteventura, los yacimientos del Hubble son yacimientos muy ricos en muy pocas especies, o en a veces una sola especie, muy ricos en eso. Aparecen puntualmente otras especies acompañantes, que podríamos decir, pero donde está la riqueza de las islas, tanto de Lanzarote, Fuerteventura, es en los tubos volcánicos. En los tubos volcánicos y en algunos yacimientos antrópicos.
¿Por qué? Pues porque los humanos han sido acumuladores, han estado cazando, han estado encontrando animales recién muertos que los han podido utilizar, etcétera. Entonces, los yacimientos ricos no están en el Hable, ¿vale? Pero es eso. No hay muchos datos. Y tampoco se han estudiado, por ejemplo, el pez-enescal no se ha estudiado correctamente, intensivamente. Y para Pepe, tenemos aquí, creo que es poco conocido, el tema de las extracciones de Hable, una zona minera en las Tierras Blancas, en el Hable de arriba, que o no se restaura o no se restaura o no se restaura. Sí. Básicamente nos quedan unos socavones ahí de 5 metros de altura, 6 metros de altura y demás. Me resulta curioso porque la ley de minas obliga a la restauración ambiental de todas las zonas extractivas más a cielo abierto, pero ¿cómo se restaura un suelo que es eólico? Es decir, ¿con qué se puede rellenar o cómo se puede tratar esos suelos de forma que no aflore el relleno? Porque yo entiendo que se rellenará con algún tipo de material y después para la integración paisajística se tratará con Hable, con ciertos niveles, con ciertos espesores. Pero teniendo en cuenta la granulometría de la que tú hablabas, de 0,2 milímetros, 0,264, claro, es muy probable que acaben aflorando. Entonces, la restauración de las hableras es una quimera, es algo con lo que vamos a tener que convivir. Sí. O que eso invitaría a otro tipo de restauración, es decir, a utilizar esos suelos para otra cosa. O es posible restaurar zonas de extracción de áridos como el Hable y que sea más o menos estable, por decir así. Por mi experiencia te cuento, ¿vale? Yo conozco extracciones de Hable, Tufia, en Gran Canaria. Era una extracción de... Claro, se desarrolla... todo el desarrollo turístico de Gran Canaria empieza en los años 60 hasta la actualidad, ¿no? Le hace falta arena, cogían primeramente arena directamente de los campos de dunas, donde había arenales sueltos, y ahí con el camión, la excavadora, ya está. Y aquí se ha hecho igual, y en Corralejo se ha hecho igual, ¿vale? Para todos los hoteles y demás, Corralejo, aquí y demás. Arinaga, lo conozco también, una extracción de áridos, lo mismo que allá, y ahí está el agujero. En Tufia, ahí está el agujero con las mismas extracciones que hay. Eso es en Gran Canaria, ¿no? Supongo que en Fuerteventura las hay también, y aquí también las hay, ¿no? Claro, cuando lo que hablamos ahora de restauraciones de todo lo que serían las canteras de áridos, ¿no? Cuando verdaderamente los gobiernos autónomos empiezan a pedir esa restauración posterior, son los últimos años. Estamos hablando de los años 60 y 70. ¿Quién hablaba entonces de restauración de una cantera? Yo no sé las de aquí qué años tienen, pero las que son de Tufia, Arinaga y todos que han desaparecido de esos campos de dunas son de 60-70. Se han tramitado recientemente 3 autorizaciones. Bueno, entonces tendrán ahí un plan justamente como tú dices, un plan de restauración posterior, ¿no? Entonces, anualmente ellos habrán pedido a Minas, habrán pedido el permiso. Ellos habrán dicho lo que van a sacar, cuánto van a sacar, cómo van a sacarlo, etcétera. Porque si la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias le han dado permiso, es porque ellos han presentado el plan de obras. El plan de obras dice lo que quiero sacar, es decir, las parcelas mineras que sean, el espesor que vayan a sacar ellos y lo que quieren sacar, ¿vale? Es decir, ellos pueden ser que tengan el permiso ya de Minas, ¿no? Lo de restauración, eso viene en el apartado correspondiente de cómo van a hacer la restauración. Es decir, eso tiene que estar, si el Gobierno de Canarias le ha dado el permiso para hacer extracciones de arena, tiene que estar ahí en el pliego de petición. Y ellos te dirán qué van a hacer. ¿Cómo la van a hacer? Yo te cuento lo que conozco de minería. En Canadá, cuando hacen una explotación minera, han hecho el agujero y ¿qué hace? Como llueve mucho, nieva mucho y hay agua, todas las extracciones mineras son lagos artificiales. Y entonces tú tienes ahí tus barquitos y demás, y esa es la restauración que hacen. En zonas de gran pluviosidad, el agujero que haces, al final, lo conviertes en lagos. Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Noruega y demás. ¿Por qué? Porque en un agujero lo llenas de agua y al final ahí te montas deportes náuticos.
esquí náutico, con barquitas. Como aquí no llueve, ¿qué hacemos? Otras explotaciones mineras, toda la faja pirítica de Huelva, Huelva, Sevilla, hasta Portugal, se han sacado sulfuros masivos polimetálicos, agujeros impresionantes que Alnascollar, por ejemplo en Sevilla, cuando ves el agujero de Alnascollar, que está en explotación desde la época romana, que es toda la zona de Río Tinto, son agujeros de varios kilómetros de largo y de profundidad. ¿Qué es lo que hacen? No se ha hecho ninguna restauración porque la explotaron los griegos, los fenicios, los romanos, parte de los árabes hasta la actualidad y se sigue explotando actualmente. Luego, esas canteras, cuando yo he ido, lo que es, las minas pequeñas lo que hacen es traer suelo, como se hacía aquí las Sorribas, suelo de ciertas zonas, tapaban un poco los taludes y plantaban vegetación del entorno, y entonces lo que tú tienes es el agujero grande con taludes de suelo traído de otros lugares y luego las plantas autóctonas de la zona, y esa es la restauración que se ha hecho. Pues son bancos muy grandes con paredes muy grandes, cuidado porque es peligro de que se caigan rocas, entonces las pendientes tienen que poner sedimentos de arriba abajo, como son por escalones, van haciendo pendientes con la vegetación encima. Como tú dices, aquí, hombre, cuando vas a visitar las extracciones mineras, son como mucho, 6 metros, 7 metros de profundidad, nada más, material que se deshace con las manos, que por eso extraían el árido. Cogían toda la arena suelta y cuando se había terminado la arena suelta empezaban con las eolanitas. Las eolanitas, como son de hace poquitos miles de años, se deshace con los dedos. Luego ellos lo que hacían, metían la excavadora, lo pasaban a una criba y al final la calcarenita se deshacía y eso lo utilizaban ya para las obras. ¿Cómo se restaura eso? Yo lo veo difícil. ¿Qué van a hacer? ¿Traer arena de otro sitio para hacer otro agujero? Sí, del propio Jable voy a traer de un sitio para llenar ese agujero ahí. No tiene sentido. Claro, ahí tenemos parte de lo que estamos diciendo. Son depósitos de diferentes sedimentos, paleosuelos, eolanitas, que me están reflejando. Claro, eso lo puedes poner pues como un lugar de interés geológico, didáctico, educativo, sin que la gente, diciendo las condiciones, no se puede tocar, hacer eso, al explicar el sentido de lo que es así las paredes, y eso sí podríamos hacerlo. Pero taparlo, si voy a tener que sacar áridos de otro sitio para llevarlo allí, pues ¿con qué lo llenas? ¿Con arena? No, porque estamos generando otro impacto en otro sitio. Con piedra machacada, como se hace allí en Gran Canaria, que tritura las fonolitas o los basaltos para hacer árido de construcción. Como no hay arena ya, no se puede extraer arena en Gran Canaria, ¿qué es lo que hacen? Cogen las coladas, las trituran, a diferentes tamaños el árido, y al final es árido de trituración. Y es el árido que se consume allí por todas las obras, los arquitectos y todas las obras que se hacen de infraestructura. Es machacar la roca. Tengo árido de 0 a 4, estamos hablando de milímetros, de 4 a 12, de 12 a 20 y de 20 a 40. Y yo, el árido que quiero, el arquitecto o el ingeniero, no, mírame un árido de 4 a 12. Y ya está, te lo venden, lo mezclas con cemento y haces ya la obra, pero no utilizar arena. Entonces, bueno, ¿cómo eso tiene que estar? En el pliego de petición tiene que estar cómo van a restaurar esos agujeros. Ambiental que acompaña y en cómo van a tratar, realmente están mintiendo porque no hay un estudio serio que apoye las medidas compensatorias que se están, y estamos hablando de una protección para las aves, etc. Sí. Pero es que además en la tesis de Laura Cabrera hablaba de las trampas de Jable, es decir, que no solo son un problema por la propia explotación y la huella que quede, sino que además son un problema futuro porque cortan, por decir así, el poco flujo de Jable que queda. Es decir, el Jable llega ahí y no hay aportes al Jable de en medio. Sí. Entonces, por lo que te oigo, el titular así un poco populista sería vamos a convivir con las jableras sine die, o hasta que tengamos otro periodo, una glaciación y tengamos un nuevo aporte de jable que rellene esos agujeros, o sea, pero vamos a vivir con ellas. Sí. No vas a encontrar aportes de jable nuevo, ¿vale? No, porque mañana vamos a tener... Sí. Perdón, disculpen. Sí. Mañana vamos a tener una mesa redonda justamente. John Sicilia también va, como técnico urbano, va a intervenir. Vamos a tener a los 2 profesores también y al cuarto ponente. Entonces, podemos mañana continuar esta interesante charla, una vez que, ¿no?, para que
también haya una tormenta de ideas. Sí, porque, exacto, una tormenta de arena, pero de ideas, de arena, de ideas y de... Cada uno que aporte un granito de arena. Ay. Así que nada, muchas gracias por a ustedes. tan interesante disertación y hasta mañana. Muy bien, hasta mañana.